el panel especial de SEADE, ¿okay? Y vamos a recibir con un fuerte aplauso al profesor Adrián Ravier, quien es profesor de SEADE de la Universidad Nacional de La Palma y de la Universidad Francisco Marroquín, y que nos va a hablar de virtudes y límites de la teoría cuantitativa del dinero. Las reglas son las mismas, 15 minutos, 5 de preguntas y respuestas. Bueno, buenas tardes a todos. Este es un panel que vamos a hacer en SEADE, que es el Instituto Universitario que está en Buenos Aires, por si alguno no lo conoce. Con Iván Carrino estamos codirigiendo la maestría en Economía y Ciencias Políticas. El enfoque de esta maestría es mucho de economía austríaca, pero también de public choice, de nueva economía institucional, de análisis económico del derecho, de economía experimental, de mucho de lo que se ha hablado en estos días, con profesores que yo he tenido cuando hacía la maestría como alumno, y bueno, ahora con profesores. La verdad que hay muchos de los ponentes que son profesores de SEADE, o que han sido profesores de SEADE, o que son alumnos de SEADE. Realmente SEADE ha tenido, desde hace mucho tiempo, como 40 años, una larga formación de emprendedores y una larga formación de economistas austríacos. Cuando digo economistas lo digo en sentido amplio, porque incluye mucho más que la economía, ¿no? La filosofía, el derecho, las ciencias políticas, entre otras cosas. Afuera hay unos volantes, si los quieren ver, que tienen el listado de materias, que tienen información como para consultar. Justo estamos arrancando el segundo semestre, o sea que pueden empezar el lunes las clases. O sea, si se anotan ahora, pueden arrancar inmediatamente la semana que viene, justo cuando empiezan las clases, no se han perdido ninguna. Y estamos en SEADE planteando un programa más intensivo, que para los que no viven por ahí en Buenos Aires, en algún momento planteamos arrancar con un programa intensivo que implicará viajar a Buenos Aires 15 días en enero, 15 días en julio, 15 días en enero y en julio, y el resto cursar virtual, como para que se pueda hacer posible. Pero bueno, por ahora es un proyecto que espero que se concrete en los próximos días. ¿Quieres pasar tú? Bueno, vamos a correr un poco con la presentación, porque es poco tiempo para la ponencia. La teoría cuantitativa del dinero ha sido siempre un tema muy importante en economía, y la escuela austríaca generalmente se ha planteado crítica de este modelo. Personalmente siempre he visto muchas virtudes en esta teoría, pero obviamente tiene sus límites. Entonces quiero tratar de hacer un análisis digamos, particular sobre esta teoría para ver cuáles son las cosas buenas que tiene, cuáles no, porque realmente es una herramienta de análisis muy importante. Tiene estas 4 letras, si quieres despliega todo el... M es la masa monetaria, B es la velocidad de circulación del dinero, P es el nivel de precios, T son las transacciones. Cuando hablamos de M, estamos hablando de estos agregados monetarios. Muchas veces M representa M1, pero en algún autor puede representar la base monetaria, M0, puede representar M2, y si sumamos activos financieros puede llegar a representar una cantidad de dinero más amplia, entonces hay que definirlo. Es importante que en general no es la base monetaria, no es solamente la cantidad de dinero que hay en circulación, sino que tiene en cuenta también el efecto de los depósitos, llegando a la oferta monetaria. En un sistema de patrón oro, esa oferta monetaria viene dada por la expropiación que puede haber de oro en las minas. En un sistema de banca central, M depende de lo que la autoridad monetaria quiera crear. La velocidad de circulación del dinero es la cantidad de veces que M tiene que rotar para hacer posibles todas las transacciones. Puede ser pequeña, puede ser grande, puede ser estable, puede ser volátil. En general depende mucho de qué pasa con M. Pero también puede depender de lo que pasa con P y T, que son variables que ahora vamos a definir. Bueno, a ver, vamos a cortarlo porque va a quedar largo si no. Ahora después vamos a hablar un poco más de B. Pasemos a P. P es el nivel de precios. T son las transacciones. Y lo que podemos ver con T es que hay distintas versiones de la teoría cuantitativa del dinero. Dependiendo, ustedes recordarán por alguna expresión de algún libro que es MB igual P por Q, a veces es MB igual P por T, a veces es MB igual P por Y. Según qué letra tienen ahí, en realidad son 3 modelos distintos. Entonces hay que definir cada uno de estos modelos. No es habitual que el profesor lo haga en la universidad, por eso está este problema. Si es T, esto tiene en cuenta todas las transacciones de la economía. ¿Y qué son todas las transacciones? No es el PBI. El PBI, ustedes saben, es el valor agregado. Si estuvieron presentes en una de las primeras presentaciones de ayer a la mañana de César Pailacura, que habló de la estructura
de la producción y habló del gross output o el producto bruto, habrán visto que esa producción bruta incluye no solamente el PBI, sino también las etapas intermedias de la estructura productiva. Es decir, son todas las transacciones. Entonces, ese es un modelo, porque si T en general se dice, quienes han estudiado esto empíricamente, como Mark Skousen, que T es 5 veces el PBI. Y si es así, entonces la velocidad de circulación del dinero, que es una variable que se calcula por diferencia, va a ser mucho más grande de que si tomamos el PBI solamente. Entonces, según el modelo, esto puede variar. Si ahí ponemos la Q, que es el producto, P por Q sería el PBI. Si ponemos la Y sería el PBI y P sería el deflactor, que por ahí en algún curso de macroeconomía lo vieron. Pero bueno, hay distintas expresiones. Cuando Milton Friedman tomó este modelo, no tenía, obviamente, el gross output como para tomar T, y entonces se basó siempre en las estadísticas que tenía y usó más bien el PBI. Entonces nos quedamos generalmente con un modelo que ahí incluye la Q o la Y pocas veces se hace referencia al T. Esto es importante porque en alguna reunión de API, de la Association of Private Enterprise Education, había un economista, que no me acuerdo el nombre ahora, que presentó cuál sería la teoría cuantitativa del dinero para los austríacos. Y él decía, bueno, sería esta misma ecuación pero con la T, que tiene en cuenta el gross output y no solamente el PBI, lo cual me pareció un punto importante para remarcar. Pasamos. Entonces, una de las mayores virtudes que tiene este modelo es que es fácil de llevarlo al mundo empírico. Es decir, uno puede contrastar el análisis de estas cosas. M es algo que diariamente el Banco Central nos informa. P, mensualmente el INDEC calcula el índice de precios al consumidor, el índice de precios mayoristas, o sea que también lo tenemos. T son las transacciones, que sería algo cercano al PBI, o ahora en Argentina también está medido esta producción bruta, o en Estados Unidos que tiene esta medida. Y B sale por diferencia, es decir, B sería el PBI dividido la cantidad de dinero en circulación. Entonces ahí podemos tener una medida empírica de qué es B. Es cuántas veces el dinero que está circulando en la economía tiene que girar, digamos, para hacer posibles todas las transacciones que hay en el mercado. Pero fíjense este tema, entonces, la información de M viene diariamente, P viene mensual, T es algo trimestral. Si, por ejemplo, ahora estamos en agosto, me imagino que la estadística que tenemos en Argentina es del primer trimestre, el PBI. Todavía no tenemos la información del segundo trimestre. O por ahí sí, pero va a llegar ahora. Con lo cual es información que siempre viene tarde. Muchas veces los economistas acusamos de un mal manejo de la economía a las autoridades monetarias y no nos estamos dando cuenta que no tenían la información que nosotros tenemos al momento de analizar lo que estamos analizando. Quien está en política pública muchas veces tiene información mucho más limitada que los historiadores cuando critican, o que los analistas cuando están haciendo algún escenario y criticando por no haber tomado una determinada política. Es decir, en el momento de tomar decisiones, muchas veces la información todavía no está disponible. O sea que la información llega demasiado tarde. Acá hay un factor que es muy importante. Ustedes conocerán la teoría cuantitativa del dinero como aquel escenario donde cuando aumenta M, eso va a precios. Hay una relación directa entre M y P y es el escenario más habitual. Pero en esta ecuación se puede ver bien el concepto de equilibrio monetario. ¿Qué sería esta situación? M por B es igual a P por T, donde la oferta monetaria debería ser igual a la demanda de dinero. Acá habría que hablar de M por B como el ingreso nominal, P por T como el ingreso real, y mostrar escenarios que vamos a ver en un rato. Pero básicamente lo que siempre decimos es que inflación es el escenario donde la oferta monetaria es mayor que la demanda de dinero. Y deflación es el escenario donde la oferta monetaria es menor a la demanda de dinero. Hay una frase famosa ya, creo, para los argentinos austríacos de Alberto Venegas Lynch que nos dice que el Banco Central siempre se va a equivocar. Cuando el presidente del Banco Central inyecte dinero al mercado, cuando quite dinero al mercado o cuando no haga nada, igual se va a equivocar. Porque no va a generar el dinero necesario que el mercado necesita. Y si lo hace, dice, si por esas casualidades llega a pegarla y a ofrecer exactamente la cantidad de mercado que el mercado necesita, entonces ¿para qué lo hace? Si la banca libre lo hubiera hecho de la misma manera con un menor costo, etc. Es una frase que tiene que ver con este tema también. Siguiente, acá tenemos el gráfico típico de oferta y demanda de dinero. Lo que se puede ver acá es que si aumenta la oferta monetaria, el poder adquisitivo, que sería el precio en este mercado, cae, lo que muestra que hay inflación.
y si la demanda de dinero aumenta al mismo ritmo que aumenta la oferta monetaria, el poder adquisitivo queda estable y entonces tenemos estabilidad monetaria. Esto de alguna manera explica la regla monetaria de Milton Friedman, que dice que la oferta monetaria debería crecer 3% cada año para tratar de acompañar el aumento en la demanda de dinero que habría si la economía tiende a crecer en el largo plazo en promedio un 3% al año. Bien, sigamos. Escenarios. Siempre nos quedamos con el escenario típico. Si quieres pasar todo hasta que se vea para... Ahí está. Perdonen, pero no... bueno, algunos escenarios. El típico es este, ¿no? Aumenta M y va a P, con ceteris paribus. Sería, si la velocidad de circulación está estable y las transacciones están estables, todo aumento de M tiene que ir a P. Pero hay otros escenarios que podemos estudiar de la teoría cuantitativa. Por ejemplo, si supongamos un escenario como el de la crisis del 30, que sería la de arriba. Ahí vemos que, digamos, del 29 en adelante, habría que analizar, ¿no? Los aumentos de la oferta monetaria del año 24 al 29, que Juan Carlos Kachanowski estudiaba muy bien en su trabajo de la crisis del 30, publicado en Libertas, para ver cómo llegamos a esa situación. Pero lo que uno ve a partir del 29, y se quiere poner en la mente del presidente del Banco Central y los errores de política monetaria que se pudieron cometer, uno observa que la velocidad de circulación del dinero cae, algo que los economistas llaman la contracción secundaria de dinero, cae del 29 al 33. Y cuando miramos qué hizo el Banco Central, bueno, dejó M estable. Y al dejar M estable, vemos que el nivel de precios cayó. Está la gran contracción monetaria, de la que habla Friedman, la deflación de precios y la caída de actividad que se llevó a unos 10.000 bancos que quebraron en ese tiempo. Ese es un escenario. Otro escenario es el de abajo, que tiene que ver un poco con lo que ha hecho Ben Bernanke en los últimos años. La velocidad de circulación también colapsó, cayó muy rápido en la crisis del 2008, y Bernanke salió a expandir la oferta monetaria de manera muy agresiva, el aumento en M. ¿Para qué? Uno podría decir, bueno, eso estabilizó los precios e hizo que la actividad económica no cayera en la magnitud que cayó en la crisis del 30. Hay un montón de aclaraciones para hacer sobre este tema, si fue necesario, si fue excesivo, si lo hizo bien cualitativamente o no, si lo pudo haber hecho con otros instrumentos. Hoy no tenemos tiempo para eso. El último escenario es, bueno, el habitual, que si aumenta M puede ir a precios, como estamos en la Argentina ahora, y en la medida que esta inflación adquiera niveles elevados, y entonces veamos que la velocidad de circulación aumenta, eso quiere decir que la demanda de dinero, bueno, esto no lo dije antes, ¿no? Pero la velocidad de circulación del dinero sería la inversa de la demanda de dinero. Entonces, cuando hay mucha inflación, la gente demanda menos dinero. Si demanda menos dinero, quiere decir que la velocidad de circulación aumenta. Si esto aumenta, los precios aumentan aún más. Y acá entran en juego las expectativas que pueden hacer que P aumente a niveles muy elevados y nos vayamos a escenarios hiperinflacionarios. Es todo un proceso que se retroalimenta. Bien. ¿Qué utilidad tiene esto entonces? Fíjense que la teoría cuantitativa del dinero, con 4 letras, con 4 variables que empíricamente se pueden medir, nos permiten analizar la realidad. Podemos hacer historia económica, podemos hacer coyuntura económica, es construir escenarios y demás. Y también nos permite o nos facilita el estudio de reglas monetarias. Entonces, por ejemplo, acá tenemos de nuevo algunas reglas monetarias. La primera es la de Milton Friedman. Él propone que el crecimiento económico, la tendencia de largo plazo en una economía como la de Estados Unidos, es que la economía crezca en promedio cada año un 3%. Si hay un 3% más de bienes, esos bienes que se ofrecen en el mercado tienen como contrapartida un aumento en la demanda de dinero. Ese aumento en la demanda de dinero, si va acompañado por un aumento en la oferta monetaria, en principio nos dejaría con cierta estabilidad de precios. Siguiente. Otro escenario es qué pasa, digamos, y acá venimos a la regla de Hayek, famosa, que es que, y van a ver la diferencia entre Friedman y Hayek en el tema monetario, es que puede ocurrir que la economía crezca un 3%, y dice Hayek en Precios y Producción, su famoso libro de 1931, con el cual tuvo cierta disputa con Keynes en aquellos tiempos, que el crecimiento económico del 3% podría ir acompañado con algo que en inglés llamamos el growth deflation, que es deflación por crecimiento o una deflación que surge por los aumentos en productividad que haya en la economía. O sea, decía Hayek en esa cita, en ese libro, que si
digamos que había pleno consenso antes de que llegue Keynes y autores posteriores, pero digamos Edgeworth, Marshall, Mises, Haberler, y cita varios autores Hayek, tenían pleno consenso que en una economía que crecía sanamente debía ir acompañada de un proceso de deflación de precios. Y que la autoridad monetaria, de alguna manera, esto es algo que deduce después Larry White, o al menos yo lo leí por primera vez en un trabajo suyo, que lo que debería seguir la política monetaria es tratar de mantener estable M por B. Entonces, ante aumentos de crecimiento económico no hay por qué aumentar M. Uno puede dejar que los precios caigan y, en definitiva, tener un proceso de desarrollo económico que va acompañado de un proceso de deflación de precios. El siguiente escenario, bueno, nos muestra otro factor particular, que es el de la crisis del 30 o el del 2008, donde M bajaba. ¿Qué nos diría Hayek en ese escenario? Es el único escenario donde hay consenso en general en los economistas, que si la velocidad de circulación está cayendo, tanto Friedman como la regla de Hayek, como Keynes, proponen aumento en M. ¿Por qué? Porque si no haces nada con M, te va a pasar el escenario que vimos de la crisis del 30, donde hay deflación de precios, caída de actividad y puede haber quiebra de 10.000 bancos, por ejemplo. Bueno, podrían ocurrir un montón de cosas que podríamos analizar, pero ahí hay un consenso interesante para analizar en ese escenario particular, que por distintas razones técnicas recomendarían un aumento en M para compensarlo. Virtudes de la teoría cuantitativa. Bueno, acá hay una cita de Hayek muy famosa. Desde un punto de vista práctico, una de las peores cosas que nos podrían suceder sería que el público en general dejase otra vez de creer en las proposiciones elementales de la teoría cuantitativa. Si la teoría cuantitativa deja algo en claro: la inflación tiene causas monetarias. Y ahí parece que es Friedman, ¿no? Hay pleno consenso. Sin embargo, también dice Hayek que si la teoría cuantitativa, si la teoría monetaria continúa intentando establecer relaciones causales entre agregados o promedios globales, quiere decir que está retrasada respecto al desarrollo de la teoría económica general. El esfuerzo de Hayek en toda su obra, y es un poco por lo cual me apasionó a mí en el momento que lo leí, y lo sigo estudiando porque es un autor muy profundo, tiene que ver con esto de ir a los microfundamentos, de ir a los precios relativos, de ir a la estructura del capital, de ir a cuestiones microeconómicas que están detrás de esos agregados. Si ustedes estudian macroeconomía en cualquier universidad, van a encontrar agregados macroeconómicos que ocultan lo que en realidad está pasando en el fondo de la economía, en los fundamentos de la economía. Y ahí es donde este autor completa la teoría y nos habla del efecto Cantillon y nos trae un autor de 1734 a nuestro tiempo, o a los años 30, donde él empieza a escribir sobre estos temas, para hablar de cuestiones que incluso los economistas clásicos habían ignorado o que la Escuela de Chicago había ignorado. Digamos, el punto de Cantillon es fundamental para Hayek y es un punto importante, pero eso no quiere decir que la teoría no sirva. O sea, esta es una teoría del nivel de precios, la teoría cuantitativa del dinero. Nos habla de las relaciones entre la masa monetaria y el nivel general de precios. El nivel general de precios es una herramienta útil para hacer análisis económico. Que no hable de los precios relativos no quiere decir que sea inútil, simplemente que está incompleta. Entonces tiene sus límites, y está claro, pero no quiere decir que los economistas austríacos tengamos que desconocer la utilidad práctica que tiene esta teoría, y Hayek lo tenía claro esto en la cita anterior. También hay una cita de Huerta de Soto, de España, que nos recuerda que la principal objeción de Hayek a la teoría monetarista es que toda su índole macroeconómica se fija solamente en el nivel general de precios y adolece de una incapacidad consustancial para descubrir los efectos que sobre la estructura relativa de los precios produce una expansión de los medios de pago disponibles. No contempla por ello las consecuencias más graves del proceso inflacionario, la mala inversión de recursos y la generación del correspondiente paro laboral. Es decir, esta es la crítica que toda la vida hemos escuchado, que es cierta, pero no quiere decir que todo lo otro sea falso. Es verdadero si nos focalizamos en el nivel de precios que tiene su utilidad práctica. Resumiendo, y termino, virtudes: esta teoría expresa la economía real y monetaria. Límites: no incluye precios relativos ni efecto Cantillon, que es terriblemente importante en la economía austríaca. Permite analizar distintos escenarios, esta es una virtud muy importante. Si bien cuantifica las variables, estas se miden en distintos momentos, y esto es un límite importante. Permite estudiar posibles reglas monetarias, yo mencioné algunas, pero hay otras. Nicolás Kacharovsky acaba de publicar un libro en Routledge que habla del NGDP targeting, habla de las normas de la productividad, habla de la regla de Hayek, habla de otras reglas. Realmente hay una enorme discusión de política monetaria, que de hecho en SEADE tenemos clases y cursos sobre
política monetaria, donde esas reglas también las mencionamos comparativamente. Hoy mencioné algunas para que ustedes vean, pero realmente se puede estudiar muy bien desde ahí. Y por último, para quien hace política monetaria, si bien se pueden estudiar las reglas conceptualmente, tenemos que saber que la información llega demasiado tarde y el análisis se puede hacer ex post, y que es una terrible barrera a la hora de utilizar esta herramienta para hacer política monetaria en el momento en el que queremos hacerla. Y eso también creo que es un factor importante para señalar. Creo que está. Gracias. Ok. Tiempo para preguntas y respuestas. A ver, por aquí. Ahí boletemos. Siempre le he tenido mucho respeto a Milton Friedman, pero esa ecuación me parece un desastre. Para empezar, el concepto de demanda de dinero. Cuando Adrián Rabier quiere demanda dinero, pues se pone a trabajar, ¿sí? Y con su salario, bueno, está obteniendo el dinero que quiere. El empresario vende productos y con eso obtiene el dinero que quiere. O el inversionista demanda dinero, pues va al banco y obtiene un crédito y obtiene el dinero que quiere. Pero el concepto que encierra esa ecuación es que la demanda se traduce en demanda de señoriaje, demanda de inflación, y creo que así se le debería de llamar, no demanda de dinero. Y si es demanda de señoriaje, pues es una demanda de delito, una demanda de delincuencia, porque ya sabemos que producir dinero, producir un billete más implica delincuencia. ¿Tú qué crees al respecto? Bueno, a ver, es una pregunta larga porque habría que desarrollar toda la teoría de demanda de dinero que lleva tiempo, pero para resumirlo simple, en el caso del patrón oro, que fue un caso que hoy usted modeló en una ponencia anterior, si alguien en un sistema de banca libre demanda dinero, quiere decir que va al banco, deposita oro y el banco le da un billete. No es que va y pide dinero y se la dan, ¿no? O sea, cuando yo, como usted bien decía, si yo vendo este saco, en el momento que ofrezco el bien, o sea, yo soy un vendedor de saco, ofrezco un bien, demando dinero. Del otro lado, demandan el saco y ofrecen dinero como compensación. Y hay un intercambio. Entonces, cuando una persona demanda dinero, no es que quiere dinero y se la dan. Entonces, no es que el Banco Central le da dinero a cualquier persona y emite dinero de manera espuria, y estoy de acuerdo en esa crítica, sino que la demanda de dinero siempre tiene una contrapartida. En un sistema de banca libre, por ejemplo, por citar un caso, o patrón oro, es que cuando una persona va a un banco y pide dinero no es que se lo dan, sino que tiene que dar el oro para que le den el billete. Entonces la demanda de dinero tiene esa contrapartida. O sea que no es que estoy diciendo, y no creo que Friedman esté diciendo, que a cualquier persona que pida dinero hay que dársela y que la demanda de dinero se satisface simplemente emitiendo dinero. Incluso los autores que hablan del equilibrio monetario no están diciendo tampoco que toda persona que quiera tener dinero que se la den. Y entonces hay equilibrio monetario. O sea, habría que desarrollar, bueno, quizás un poco más el tema de lo que es la demanda de dinero en un autor y en otro, porque en realidad en Friedman, en Keynes y en Hayek creo que son cosas distintas y habría que hacer muchas aclaraciones, y si estamos en un sistema de patrón oro o en un sistema de banca libre o un sistema de dinero fiat, hay que hacer aclaraciones, pero bueno, creo que la respuesta es esa. Okay. A ver. Mi pregunta es específica respecto a la regla de Hayek. El problema que tiene la deflación es que aumenta el tamaño de la carga de la deuda, es decir, que perjudica al prestatario o al deudor. Y quería consultarte si ves a eso como una traba, si existe tal cosa como el ajuste por deflación o algo del estilo, o qué solución se le puede dar a ese problema. Lo del ajuste por deflación nunca lo escuché. No, simplemente que si hay deflación porque hay aumentos de la productividad, los salarios reales aumentarían y en general la sociedad se vería beneficiada de ese proceso. Ahora es verdad que en el acuerdo entre acreedores y deudores va a haber una parte perjudicada, pero creo que es parte del proceso de mercado. No sé si habría que compensarlo, debería ser parte del análisis que quien hace el contrato, uno de los riesgos que quien hace el contrato debería cubrir, me parece. Acá Ivo estaba pidiendo. Sí, una más y ya. Okay. Aquí. Ah, o allá. Okay.
Sí, Adrián, una pregunta corta. Nosotros como profesores de macroeconomía vemos que hay diferentes autores plantean que la velocidad puede ser endógena o puede ser, digamos, puede estar en función de otra variable, sobre todo el neokeynesianismo, ¿no? ¿Consideras que la velocidad puede depender de otra variable, por ejemplo la tasa de interés, o es una variable institucional? Sin duda que depende de la política monetaria, o sea, no es una variable independiente. A veces cuando uno hace análisis económico usa el ceteris paribus y trata las variables como independientes, pero no lo son. Y ese es un tema importante también. Sobre la velocidad de circulación impacta el shock monetario que uno pueda generar y también las expectativas y también una gran cantidad de fenómenos económicos. No sé si le quieres dejar una pregunta a Ivo, que está desde el inicio. Bueno, ok, vamos a darle pues. Perdón. No, yo quería hacer una... Les aviso que le temo a Ivo porque... No, pero no va a ser una pregunta difícil, era más que nada una reflexión, y de hecho lo que usted dijo me vino como anillo al dedo, porque yo creo que la grieta que hay en la escuela austríaca sobre estos temas probablemente no es suficientemente apreciada. Los austríacos hablan en general de que para los que los mercados funcionen bien, todo tiene que haber una moneda sana, y francamente hay dos campos muy diferenciados acerca de lo que es una moneda sana que son totalmente antitéticos. ¿Okay? Para los que representan un poco la postura del señor, da la impresión que cualquier cantidad de dinero nominal hace bien su trabajo. Que eso tiene implicancias sobre teoría de los precios, sobre flexibilidad, sobre desempleo, mientras los que están más, creo que volcados a lo que apuntás vos, dada la importancia de la demanda de moneda, hace falta ajustes del lado de la oferta para que no se manifiesten esas consecuencias negativas. Si ustedes se acuerdan, durante la crisis del 2008 nos cansamos de leer autores austríacos que anticipaban que iba a haber una hiperinflación en los próximos 15 minutos por la expansión que estaba haciendo la Reserva Federal de dinero base. Cosa que no se materializó porque se destruyó el multiplicador monetario, fruto de la menor vocación de préstamo que tuvieron los bancos, y los precios se han mantenido más o menos estables. A mí lo que siempre me sorprende es que este tema no se, analice más a fondo, porque en el fondo esta es una escuela desde el punto de vista monetario radicalmente dividida. Y las discusiones se pueden dejar como recién, donde cada uno piensa lo mismo, pero la verdad, sobre un tema tan importante como la moneda, si mañana nosotros fuéramos gobierno, no nos pondríamos de acuerdo dos austríacos acerca de lo que hay que hacer. Esa es mi reflexión. Sí, coincido plenamente. En temas monetarios, una cosa es Mises Rothbard y otra cosa es Mises Hayek. Mi interpretación de Mises siempre fue la de Mises, Hayek, Larry White, Selgin, Horwitz, Garrison y otros. Digamos, siempre me he inclinado hacia ese enfoque. Pero bueno, los rothbardianos leen a Mises de la manera que lo lee Rothbard, donde, como decía Ivo, todo aumento en la oferta monetaria genera distorsiones y desconocen la teoría del equilibrio monetario y todo lo que podríamos desarrollar sobre ese tema. Sí, los austríacos le hemos generado en distintas revistas austríacas, el Review of Austrian Economics, el Quarterly Journal of Austrian Economics. Me acuerdo de un artículo de Venegas Lynch en Libertas 2, creo, sobre teoría monetaria, si no me recuerdo mal, que habla de banca libre. Hay un trabajo de Larry White, no me acuerdo el número, que habla de Banco Central, la recapitulación, donde trata todos estos temas. Es decir, creo que hasta los austríacos están agotados de discutir la línea White versus Rothbard, diríamos hoy. De hecho, ya no aceptan más discusiones porque está todo dicho y de un lado y del otro se han plantado. Y no, bueno, en algún momento cuando se me dio la conferencia esta pensé en tratar este tema para volver a reabrirlo, pero bueno, me incliné por otro tema. Pero sí es un tema que en clase tratamos en los programas de maestría con profundidad. Después, bueno, los más jóvenes que llegan ahora a la escuela austríaca sepan que de Hayek a Rothbard, no solo en el tema monetario, son dos teorías totalmente opuestas, y así como en los keynesianos existen los post-keynesianos y la síntesis neoclásica keynesiana, o Chicago se divide ahora entre los monetaristas y la nueva macroeconomía clásica, o los austríacos se dividen en la línea Hayek y en la línea Rothbard, y otros hablan también de la línea Lachmann, lo cual es un debate que por ahí sí más tarde vamos a hablar un poco. Bueno, diferimos y hay debates abiertos y creo que está bueno remarcarlo porque en este tema yo me incliné directamente por un enfoque y no lo aclaré. Gracias. Okay, bueno, un aplauso para Adrián. Gracias, Adrián.